Gracias por este precioso país. Gracias te damos por nuestras autoridades, todas ellas instituidas, porque toda autoridad ha sido puesta por ti, mi Dios. Tú has instituido las autoridades. Tu reino es un reino de orden, es un reino jerárquico, de estructura. Te pedimos, Padre, que bendigas a todas nuestras autoridades federales, estatales, municipales. Bendice a nuestro presidente de la República, bendice a todos los gobernadores, presidentes municipales, los que imparten justicia, al ejército, a las fuerzas armadas, a los policías, a todos los servidores públicos. Los ponemos en tus manos, mi Dios, a los que dictan las leyes. Te damos gracias porque nos has permitido vivir, nacer y vivir en este país. Te pedimos que tu reino descienda sobre nuestra nación, Señor, para que este país de México hagamos tu voluntad, vivamos bajo tus principios de vida, para que tu reino descienda sobre nosotros. Te pedimos, Padre, que te acuerdes de nuestra nación. Sana nuestra tierra, mi Dios. Une a tu pueblo, une a tu iglesia en un mismo sentir. Que no seamos una iglesia sectoriada, dividida, sino que seamos una sola iglesia. Una iglesia que te alaba, que te honra, que te bendice. Una iglesia que vive bajo tus principios y que tu gloria se manifiesta en medio de ella. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que bendigas este tiempo, que nos hables a través de tu preciosa palabra, que nos reveles tu voluntad, tu carácter, tu amor, tu cuidado, tu consuelo, tu fortaleza a través de tu palabra este día. Que ninguno de nosotros nos vayamos o terminemos este tiempo como lo comenzamos. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo, lo que hay en el corazón, en los pensamientos de cada uno de nosotros. Sabes nuestras luchas, nuestros gozos, nuestras tristezas. Tú lo sabes todo, mi Dios. Obra en cada uno de nosotros conforme a ese conocimiento que tienes de cada uno, a tu sabiduría, mi Dios, a tu amor, lo que dicta tu soberanía, mi Dios. En tus manos nos ponemos. Tú eres nuestra esperanza, tú eres realmente la razón por la cual cada día nosotros nos levantamos de nuestras camas, y aún mientras dormimos, mi Dios, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro guardador. A ti, Señor, siempre será nuestra alabanza, siempre tu nombre, Señor, será alabado por nuestros labios y nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad y conforme a lo que nosotros creemos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues, amada iglesia, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante en nuestras vidas como cristianos, es muy importante en nuestra vida como creyentes, y es la sobriedad. La sobriedad tan necesaria en tu vida, en mi vida, tan necesaria en nuestras familias, tan necesaria en todo lo que nosotros hacemos, mis amados. Necesitamos ser sobrios, dice la palabra, la sobriedad. Y pues bueno, igual que tú, a veces yo llegaba a pensar que la sobriedad estaba únicamente relacionada, no quiere decir que no lo esté, pero yo pensaba que era la única relación que tenía esto de estar sobrio o de vivir con sobriedad en mi vida, con lo relacionado a estar intoxicado, ¿verdad? A estar alcoholizado, a estar con algún tipo de intoxicación en mi cuerpo, ya sea alcohol o de otro tipo. Y yo entendía estar sobrio es pues no estar alcoholizado, no estar intoxicado. Y sí, tiene que ver con ello, pero no es lo único, porque nosotros al leer la Escritura pudiéramos pensar que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de mantenernos sobrios,
y de vivir sobrios en esta vida, pudiéramos decir, a veces está hablando del alcohol, está hablando de que no debemos estar intoxicados. Les repito, tiene que ver con eso, pero no es en sí el único modo en el cual nosotros podemos estar viviendo sobriamente. Y hoy vamos a hablar de la parte o de las otras partes de estas vivir sobriamente, que no tiene que ver con la intoxicación o con el estar alcoholizado en nuestro cuerpo, para que aprendamos a plenitud lo que la palabra de Dios nos quiere hablar cuando habla acerca de vivir sobriamente. Todos los días de nuestras vidas, toda la iglesia, tenemos que vivir sobriamente. Sobrios, dice la palabra. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Tito, capítulo número 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 11, vamos a leer, ¿verdad? Ahí en lo que tú buscas tu cita bíblica, me gustaría que me acompañaras. Vamos a leer un poquito desde el 11 hasta el 15, para no sacar de contexto lo que vamos a hablar. Yo estoy seguro, mis amados, que en estos tiempos que vivimos, y lo vamos a ver al rato con otra cita, esta es una porción de la escritura que habla el apóstol a Tito, ¿verdad? Pero hay otra porción de la escritura que habla el apóstol Pedro, y que también tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo hoy, y también habla acerca de vivir sobriamente. Yo estoy seguro, amada iglesia, que en estos tiempos el Señor está queriendo trabajar en nuestra vida. Y cuando hablo de nuestra vida es toda la iglesia. Seguro que el Señor está en estos tiempos queriendo trabajar. Siempre lo ha querido, pero en estos tiempos estoy queriendo ver, y estoy casi seguro de que Dios en estos tiempos está queriendo trabajar de una manera intensa, de una manera fuerte en todas las áreas de la vida de su pueblo, ¿verdad? Porque a veces nos encajamos en la parte meramente sobrenatural y espiritual, pero no vemos otras áreas de nuestra vida como cristianos, y que para una vida plena, una vida espiritual sana y una vida íntegra, ¿verdad?, en Cristo, el Señor hoy en estos tiempos veo que está queriendo trabajar en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad también depende grandemente tener una vida espiritual sana conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros en estos y muchos tiempos a veces nos enfocamos o nos queremos enfocar únicamente en la parte meramente sobrenatural, ¿verdad?, de manifestaciones y de cosas tremendas de la vida espiritual, que no estoy diciendo que no sean, estoy diciendo que a veces nos enfocamos, pero veo que el Señor hoy por hoy está queriendo trabajar en la integridad, en todas las áreas del ser de la iglesia. Y eso involucra, mis amados, la mente, las emociones y la voluntad. Te repito, si quieres anotarlo ahí, porque de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad depende en gran manera tener una vida espiritual sana, una vida espiritual conforme a la palabra de Dios. Si así no fuera, eso que vamos a leer ahorita no tendría por qué estar escrito ahí. Y quiero que me acompañes al libro de Tito, capítulo número 2, versículo número 11. Si tú tienes título en tu Biblia, en el capítulo 2, cuando comienza el capítulo 2, dice: enseñanza de la sana doctrina. No vengo yo a vender la sana doctrina, no, pero quiero que veas esto. Tiene como título enseñanza de la sana doctrina. ¿Y qué es doctrina? Pues doctrina es instrucción, válgame la redundancia, enseñanza.
Entonces, aquí lo que nos está diciendo el apóstol en esta carta, nos dice, aquí vamos a ver en el capítulo 2 algunos conceptos, algunos principios, algunas instrucciones, información que te va a llevar a tener una vida cristiana sana. ¿Por qué? Porque yo tengo una hija que es nutrióloga y ahora me da miedo comer delante de ella, porque cualquier cosa que estoy comiendo me dice, eso es bueno para esto, eso es malo para esto, el exceso de eso hace daño. Si tú, bueno, pero es que ella estudió que para que tengamos un cuerpo sano necesitamos tener una alimentación sana en nuestra vida. Si nosotros nos cargamos hacia los carbohidratos o nos cargamos hacia determinado tipo de alimento, que ya hay corrientes que no voy a mencionar para no lastimar, agredir a nadie, simplemente nos enfocamos en ciertos tipos de alimento, pero a veces descuidamos otro tipo de alimento y eso hace que nuestro cuerpo ya no esté tan sano como nosotros pensamos que está, ya sea de una o de otra manera. Y entonces aquí el apóstol dice, esta enseñanza es sana, para que tengas una vida cristiana sana, completa. ¿Me explico? Y menciona varias cosas aquí, mis amados. Y ahora sí nos vamos al versículo número 11, donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, subraya aquí, amada iglesia, este siglo sobria, justa y piadosamente. Subraya eso en tu Biblia, no pasa nada si lo subrayas, es un libro. Lo importante es lo que ahí está escrito, pero puedes marcarlo ahí. Si tienes, no te gusta rayar los libros, anótalo entonces en un cuadernito y pon esta parte. Vivamos en este siglo, ¿qué significa? Vivamos en este tiempo. En este tiempo tenemos que aprender, amada iglesia, de tres maneras, o con tres vertientes o tres columnas, bases para nuestra vida cristiana. La primera es de manera sobria, la segunda es de manera justa y la tercera es de manera piadosa, ¿verdad? No voy a hablar de las tres porque hoy nada más vamos a hablar de la parte sobria, pero menciono rápidamente las otras dos. La parte justa, justicia es obrar conforme a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Y dos, darle a cada uno lo que merece. Al que honra, honra, le tenemos que dar. Entonces, dice ahí justa, y la otra piadosamente. Piadoso quiere decir relacionado a las cosas de Dios. Entonces, tenemos que vivir de manera conforme a la verdad y juzgar conforme a la verdad, decidir conforme a la verdad, ¿verdad? Y darle a cada quien lo que le corresponde. Y dos, vivir conforme a los principios del reino, siempre de una manera piadosa, que tenga que ver con Dios, viviendo todo lo que hacemos para la gloria de Dios, sirviendo al Señor, no a los hombres, dando todo, lo veíamos el viernes en nuestras reflexiones de entre semana, todo por el amor que nos constriñe, ¿verdad? El amor a nuestro Señor Jesucristo. Y nos quedamos con la primera, sobria, porque decíamos cuando empezamos, a veces pensamos que ahí se pudiera estar respirando. Ya, a veces aquí dice, vivamos en este siglo no borracho, justo y piadoso. Repitiendo, aunque sobrio tiene que ver no estar con no estar intoxicado, pero no es la única manera. Hoy vamos a ver, sobriamente. Dice aquí el apóstol, vivamos en este siglo de manera sobria. Dile al que está al lado de ti, tengo que vivir de manera sobria. ¿Cuándo? En este tiempo. Ahí dice, en este tiempo debo vivir de manera sobria. ¿Por qué? Porque es la sana enseñanza.
Así dice el apóstol en el capítulo número 2. Dice que la sana enseñanza es vivir de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. ¿De acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en que yo soy una persona que tiene que vivir de manera sobria en mi vida. Versículo número 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mientras yo espero la manifestación gloriosa de mi Señor Jesucristo, que sucederá al final de los tiempos, yo les quiero decir a todos ustedes que mientras yo espero ese tiempo, mientras mi esperanza está en la segunda venida de mi Salvador, de mi Señor Jesús, mientras yo voy a vivir de una manera sobria, justa y piadosa, ¿verdad? Pero vamos a entender la parte sobria. Y luego dice ahí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. El apóstol le está diciendo a Tito lo que tiene que enseñar. Y fíjate cómo termina. Esto, Tito, enséñalo a la iglesia. Tito, esto enséñaselo a toda la congregación. Tito, enséñalo. Reprende con autoridad al que no esté viviendo de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. Así es, Tito, tienes que enseñar a la iglesia, tienes que enseñar a la congregación a vivir de esa manera. Esa será la sana enseñanza para que la iglesia esté sana, ¿verdad, amada iglesia? Entonces, si la iglesia tiene que vivir de manera sobria, entonces estos tiempos que estamos viviendo hoy, el Señor está queriendo poner a la iglesia a trabajar en su vida personal para que pueda ejercitar, para que pueda aprender y poner por práctica el vivir de manera sobria en estos tiempos. Y les decía, sobrio no significa únicamente estar desintoxicado. Vamos a ver, mis amados, lo que en el griego significa es ser sobrio. ¿Qué parte del griego nos habla acerca de lo que es ser sobrio? Y el primero es lo que dice en la palabra. Aquí en Tito dice sofronio. Sofronio es la palabra de donde viene sobrio, ¿verdad? ¿Y qué significa? Significa estar en armonía con el sentido común, amada iglesia. Decía un pastor que amo mucho, me decía, Ramón, no sé por qué, fue mi pastor, lo amo mucho. Me decía, Ramón, no sé por qué el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es real, mi amada iglesia. Pareciera que nosotros tenemos sentido común, pero no lo ponemos a trabajar. Pero dice la palabra que para que nosotros podamos vivir de una manera sana nuestra vida cristiana, también tenemos que aprender a vivir conforme a lo que el sentido común nos dicta. El Señor en estos tiempos, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos viviendo, tenemos que tomar acciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? La iglesia debe tomar acciones. Pero ¿cómo vamos a tomar acciones? El Señor está trabajando también con su iglesia en el área de la sobriedad, de la justicia y de la piedad. Tiene que haber una vida completamente redimida, todo nuestro ser, mis amados. Y entonces el Señor trabaja también con mis emociones, trabaja también con mis sentimientos. El Señor trabaja también con mi voluntad y con lo que hay en mis pensamientos y en mi mente.
porque lo que haya ahí impacta definitivamente mi vida espiritual para que sea realmente sana o sea una vida que no esté en orden. Entonces, lo primero que vamos a aprender el día de hoy, mis amados, es que el apóstol, cuando está hablando de sobriedad, está hablando: Tito, cuando enseñes a la iglesia, para que lo enseñes de manera correcta, tienes que enseñarles que tienen que manejar las cosas en armonía a lo que es del sentido común, lo que es correcto. Porque muchas veces aún la iglesia tomamos decisiones basadas en las emociones, pero no usamos, no aplicamos el sentido común para ver lo que es correcto, lo que es adecuado hacer. Pero la palabra dice: sean sobrios. Por eso dice la sana enseñanza, porque si nosotros nos vamos a comer puros carbohidratos, nos vamos a poner así. Y si nosotros comemos puro ejote, nos vamos a poner así. Tiene que ser de la manera sana de alimentarnos para tener un cuerpo sano. La iglesia necesita aplicar cada principio de la palabra para que seamos una iglesia sana, espiritual, como personas, como pueblo. Así es que lo primero, mis amados, que tenemos que hacer es que, dice la palabra, estar en armonía con lo que dicta el sentido común. En pocas palabras, tener una actitud sana, cristiana, frente a las circunstancias y a los problemas de la vida. En pocas palabras, el Señor no quiere un pueblo que viva al aventón, improvisado, emocional. Qué interesante palabra: vivan con sobriedad. Y es el apóstol enseñando a Tito que eso enseña a la iglesia. Tienes que enseñar a la iglesia que tenga sentido común, que haga las cosas de la manera correcta, adecuada, conveniente. Eso es sobriedad. No pura emoción, puro grito. No, mi amado. La iglesia tiene que ser sobria. Esa es la sana enseñanza. Capítulo 2 de Tito. Enseñanza de la sana doctrina. Apóstol Pablo a Tito. Sobriedad. La segunda, mis amados, es nefos. Nefos, que significa templados. Es decir, equilibrio. Equilibrio. Entonces, ser sobrio es una persona que es ecuánime, que no se deja llevar por las emociones, sino que usa el sentido común. Esto es adecuado, no es adecuado, es conveniente, no es conveniente. Y la segunda, mis amados, nefos, es equilibrado. Jesús caminó una vez por el agua, pero no se la pasó caminando sobre el agua. ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo. Pero yo nada más veo en las escrituras que una vez caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. No, mis amados. Él le dijo a Pedro: Pedro, voy a usar tu barca, porque ahí me voy a subir, porque de ahí voy a hablarle a las multitudes. Porque no se paró en el agua. Mis amados, la segunda de sobriedad es equilibrio, balance, equilibrio, templanza, que también en otras porciones de la escritura se utiliza la misma palabra para determinar dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Tener control sobre las emociones. No, mi
somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios, llamados a vivir sobriamente, en equilibrio, en templanza, en balance, dominando nuestro carácter. Porque muchas veces nosotros queremos que la iglesia se mueva en base a mi carácter. Yo, la verdad, te voy a ser franco, yo soy muy impulsivo muchas veces, soy muy de que sí, vamos a poner esto abajo. Pero gracias a Dios y al Santo Espíritu, que ahorita vamos a ver más adelante, me ha ido transformando. Al grado que ahora el Señor ha puesto en mi corazón sobriedad. A ver, ¿qué dicta el sentido común? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo conveniente? Y dos, el equilibrio, el balance. Ahogando mis emociones y mis deseos para vivir y caminar en el camino de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es adecuado. Así dice el apóstol: enseña a Tito esto en la congregación y que nadie te menosprecie. ¿Por qué le dijo que nadie te menosprecie? Puede ser la edad, pero eso sí se lo dijo a Timoteo. Pero a Tito le dijo que nadie te menosprecie. Igual puede ser la edad, o puede ser porque a lo mejor a la gente no le va a gustar esto que le vas a decir, pero esto es lo que tienes que enseñar a la iglesia: sobriedad, justicia y piedad. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, mis amados, en estos tiempos. Y el Señor está trabajando con toda su iglesia, con la iglesia, que es una. Está trabajando con la iglesia, ¿para qué? Para que aprendamos en estos tiempos, dice, en este siglo, para que aprendamos en estos tiempos a vivir de una manera de lo que es adecuado, de lo que también es conveniente, de lo que es correcto, el equilibrio, el balance y el dominio propio, apagando mi carácter, mis emociones, y tomando decisiones y viviendo conforme a lo que está correctamente hacer. Así dice la palabra. La tercera es frónesis. Si las quieres, te las puedo pasar por mensaje o las subo ahí en la página para que las tengas. Frónesis. Y frónesis, que también se utiliza cuando la palabra habla acerca de sobrio, significa prudencia. Entonces, aquí estamos hablando que hay cosas que dictan de la sobriedad, que a lo mejor yo desconocía, que nada más pensaba que tenía que ver con no estar alcoholizado, pero que hoy estoy aprendiendo de lo que la palabra de Dios me está queriendo transmitir a mí cuando habla de sobriedad. Y la primera ya lo vimos: armonía con el sentido común. A ver, ¿eso sería conveniente o no es conveniente? ¿Esto es adecuado o no es adecuado? ¿Cuáles son las implicaciones de hacer esto? La segunda es equilibrado. No voy a estar caminando todos los días en un cordón con un pie. Habrá días en que lo tenga que hacer para la gloria de Dios, y habrá días que no lo tendré que hacer. Equilibrio, dominio propio. El demonio le dijo, Satanás le dijo que a Jesús: convierte esas piedras en pan. ¿Podía hacerlo? Claro, para mostrar quién era. Así le dijo: ¿no eres hijo de Dios? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no lo voy a hacer. Puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Tengo dominio propio, sé perfectamente bien lo que tengo que hacer, en qué momento hacerlo, cuándo hacerlo y si me dicen o no. Hay una porción de la escritura, ahí dijo él: no lo voy a hacer. Hay otra porción donde creo que lo mencioné la semana pasada o hace 2 semanas, cuando llega María, la madre de Jesús, y le dice: se quedaron sin vino.
no es mi hora, o sea, pues que compren más, ¿no? Y dijo María, hagan todo lo que les diga. Esa manera de mover el corazón de Jesús hizo que se convirtieran esas tinajas de agua en vino. Pero las piedras no se convirtieron en pan. Porque nosotros, mis amados, debemos de estar sobrios. Nosotros debemos aprender a saber cuándo las cosas deben hacerse, cuándo las cosas no deben hacerse, cuándo es lo conveniente, cuándo no lo es, cuándo Dios lo está poniendo y cuándo son mis nervios. Eso se llama dominio propio, que tiene que ver con la sobriedad. Y la tercera, mis amados, es la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas. No, mi amado. Prudencia, te lo repito, es la habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas. ¿Cómo debo actuar para cambiar las cosas que yo estoy viviendo? Y me gusta la otra. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para mí. Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan para que te las comas. ¿Tienes hambre? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la razón? Porque muchas veces decidimos, actuamos, pero con los fines equivocados. Eso no es ser prudente. Prudencia es pensar por qué lo tengo que hacer, cuál es la razón. Y dos, ¿cómo lo pienso hacer? Eso es sobriedad, mis amados. Y no te estoy hablando de algo que no está en la Biblia. Está en la Biblia, hablada por el apóstol a Tito, capítulo número 2, enseñanza de la sana doctrina, versículo número 12. Vivamos en este siglo sobriamente. Es decir, con sentido común, con equilibrio y balance, con dominio propio y con prudencia. Así está escrito. Nosotros, mis amados, como iglesia, en estos tiempos tenemos que ser ejercitados en la sobriedad. Tenemos que ser sobrios. Jesús y los apóstoles vivieron de manera sobria. Hubo momentos en los cuales Jesús no obró nada. Hubo momentos en los que Jesús obró. Hubo momentos en los cuales Jesús reprendió. Hubo momentos en los que Jesús consoló y fortaleció. Nunca sanó a los enfermos de la misma naturaleza o de la misma manera. Algunos los sanó de una manera, otros los sanó de otra manera, porque todo había una enseñanza para ellos y para nosotros. O sea, no se trataba nada más de estar haciendo, se trataba de estar pensando por qué, cómo, dónde sí, dónde no. El apóstol en otras porciones de la Escritura dice: no impongan manos sobre cualquiera. Tenemos que aprender a vivir en sobriedad, mis amados. O una porción de la Escritura donde dice que fueron estorbados para ir a Antioquía, todas las veces guiadas por el Espíritu Santo, que nos lleva a vivir en sobriedad. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 4, en el versículo número 7. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. ¿Ya lo tienes? Dice: mas el fin de todas las
las cosas se acerca. ¿Se parece, verdad? Parece que está poniendo ahí siglo XXI. El fin de todas las cosas se acerca. Ya estamos oliendo a nuestro Señor Jesús. Ya está a la vuelta de la esquina. Ya estamos viendo cómo se están acercando los tiempos gloriosos, que el apóstol Pablo, en la cita que vimos hace rato a Tito, le dijo que mientras esperamos la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesús, y el apóstol Pedro dice, bueno, pues esos tiempos se están acercando, ya no tendrán que esperar mucho tiempo. Esa esperanza que tenemos en la gloriosa manifestación está cerca. Entonces, estas dos porciones de la Escritura están hablando de nuestros tiempos. Según Pablo, que dice, sean pues sobrios y velen en oración. Vuelve a poner la palabra sobrios. En estos tiempos que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, en estos tiempos que el final de las cosas se acercan, debemos de ser una iglesia sobria. Pues dice la palabra en otra porción que ahorita me viene al corazón, dice, porque muchos, aún los escogidos, en esos tiempos serán engañados. Así es que, mis amados, hoy en estos tiempos, más que en todos los tiempos, porque ahí dice el apóstol Pedro, viendo que los tiempos se acercan, o sea, en los tiempos finales, deben de poner mucha atención a ser sobrios y velar, estar despiertos, apercibidos, atentos, no emocionales, sentimentales, impulsivos, no, sobrios es la palabra, que significa, aplicando el sentido común, siendo balanceados, equilibrados, teniendo dominio propio de sus emociones, de sus pasiones, de sus impulsos, y viviendo con prudencia, o sea, analizando y siendo cuidadosos, respetuosos y contestando las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y por qué? Así dice el apóstol, manteniéndose en oración, pero despiertos. Ahí sí, atentos, viendo los tiempos, viendo lo que sucede, viendo la información, viendo lo que hay y moviéndonos conforme a lo que el Espíritu Santo nos dicte, pero no quitando la sobriedad de nuestras personas. Debemos tener mucho cuidado, mis amados, de lo que atesoramos aquí en la cabeza, que son los pensamientos. Los pensamientos es la actividad de nuestro cerebro, de nuestra mente. Ahí surgen todos los pensamientos, y esos pensamientos nosotros los ponemos a trabajar en base a lo que escuchamos, en base a lo que nosotros generamos, y ahí están los pensamientos. Debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros atesoramos, de nuestra manera de pensar, y tenemos que aprender a señorear sobre nuestras emociones. Eso es lo que dice la palabra. En 2 de Corintios 10:5, no la busques, anótala. 2 de Corintios 10:5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos, tiene que estar conforme a lo que la palabra de Dios nos habla, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos insta a hacer. El Espíritu Santo nos pondrá en nuestro corazón, pero todo tiene que ir en coherencia con lo que la palabra de Dios ya está escrito. Aquí está el canon, hermano. Está todo, el principio y el fin, Génesis y Apocalipsis, final de los tiempos. Aquí está todo, mis amados. El Espíritu jamás dirá algo diferente. Tiene que ver con lo que aquí está hablado, con lo que aquí está revelado.
Tiene que ser una iglesia sobria, una iglesia que estamos atentos, que somos y actuamos conforme al sentido común, que somos equilibrados en nuestras acciones, en nuestras palabras, somos balanceados en la parte aún de las manifestaciones espirituales, porque Jesús, como les repito, no se la pasó haciendo y deshaciendo y caminando y volando. No, mi amado, lo que tenía que hacerse se hacía. Cuando no era el momento, no había ninguna razón de hacerlo, Jesús no lo hacía. Los apóstoles igual, la iglesia primitiva igual, y la sana doctrina que está enseñando el apóstol Pablo a Tito le dice: tienes que vivir de una manera sobria, Tito, y no únicamente vivirlo, tienes que enseñarlo a la iglesia. La iglesia tiene que vivir conforme, en armonía a lo que es el sentido común, lo que es adecuado, lo que es correcto, lo que es conveniente. 2, de una manera equilibrada, balanceada, templada, dominando emociones, dominando sentimientos, pasiones, impulsos, y viviendo de manera prudente, preguntándote cómo, por qué se hacen las cosas, cuándo hacerlas, dónde hacerlas y cuál es la razón principal de por qué se hace. Esa es vivir con sobriedad. Y en estos tiempos, mis amados, si una de las cosas que necesita la iglesia es sobriedad en medio de todo lo que estamos viviendo y de lo que vayamos a vivir en el final de los tiempos, el Señor nos llama a vivir en sobriedad, en justicia y en piedad. Así es que, mis amados, esa es la enseñanza de Pablo a Tito, Tito a la iglesia, y es lo que la palabra nos habla hoy a través de esta porción de la Escritura. Mis amados, tenemos que aprender a vivir con sobriedad en nuestras vidas cristianas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tengamos en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, va a impactar de una manera muy significativa nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual tiene que ser una vida sana, una vida conforme a la guianza del Espíritu Santo, y no a nuestra carne, a nuestras emociones, a nuestros impulsos, sino a la sabiduría y al discernimiento del Espíritu, coherente a la palabra de Dios. Pues, mis amados, esa es una palabra que Dios nos muestra hoy. ¿Me ayudas, China? Esa es una palabra poderosísima para tener una vida cristiana sana, para que tú y yo podamos tener una vida sabia, una vida conforme a los principios de Dios, sin quitar las manifestaciones y el poder. No estoy hablando de eso, estamos hablando de que tenemos que aprender a también vivir de una manera equilibrada, con dominio propio, con prudencia, con sentido común en todo lo que hacemos. ¿Por qué no cierras ahí tus ojos en casita y le pides al Señor que te ayude a vivir sobriamente, que te ayude a vivir con sobriedad en medio de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos? Hay que orar por nuestro país, pues dice Pedro: sean sobrios, velen y oren. Qué hermoso. Si juntamos las dos cartas, cierra tus ojos, tus ojitos cerrados. Si juntamos las dos cartas, los dos pasajes que vimos hoy, es como si nos dijeran: en estos tiempos vivan sobriamente, justamente, piadosamente, velen y manténganse en oración. Anótalo ahí en tu cuaderno si quieres ahorita, porque